Ser podcast. Desde Berlín nos atiende Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Guten Morgen. ¿Ha nevado ya en Berlín o todavía no? Nevó el otro día un poco, no cuajó, pero ya empieza a hacer frío. Este largo invierno gris, oscuro, frío, estamos desde hace unos días cerca de los 0 grados. Ya está empezando. Hay pocas horas de sol en invierno en Berlín, ¿no? Sí, a las 3, 4 ya empieza a oscurecer. Oye, falleció hace unos días una artista, Nuria Quevedo, era mayor, creo que tenía cerca de 90 años, a quien se llamaba la pintora del Guernica en el exilio. Explícanos a qué se refiere esta expresión, porque además tú conociste a Nuria Quevedo, ¿no? Sí, Nuria Quevedo es fue una magnífica pintora y persona, una catalana, exiliada después de la Guerra Civil con sus padres, con su familia, a Alemania, y concretamente a Alemania del Este, a Berlín Este, a la Alemania comunista durante la Guerra Fría, la República Democrática Alemana. Ella creció ahí y se convirtió en una de las pintoras más importantes del arte de la RDA, de la República Democrática Alemana. Yo la descubrí porque hubo una retrospectiva hace unos 20 años en Berlín sobre el arte de la RDA y yo no la conocía de nada y vi su pintura que se llama 30 años de exilio. Y es una pintura que hay que ver, la podéis encontrar, podéis leer el obituario que escribió Paco Sardá en El País, que la conoció y la trató mucho en los últimos tiempos. Pero este es el cuadro que se llama El Guernica en el exilio, que es un grupo de 10 exiliados españoles en Dresden. Es uno de los cuadros más tristes que yo he visto, ¿no? Es gris, negro, colores oscuros y unos rostros, es como una familia o personas de varias edades, con el peso de la lejanía de su patria y del exilio. Y este es el cuadro que llamaban el Guernica del exilio. Yo lo vi en esta exposición, me llamó la atención y la contacté con ella y la conocí, la entrevisté. En aquel momento yo escribía para La Vanguardia y fue interesantísimo. Ella luego pasaba muchas temporadas en Sant Feliu de Guíxols, la Costa Brava, y hizo alguna exposición ahí y ahora me he enterado de la triste noticia de que ha fallecido Nuria Quevedo. Lo comentamos esta semana, es una semana en la que la palabra Guernica también tiene especial relevancia. No sé si has visto las fotografías del presidente alemán delante del cuadro, en el Reina Sofía, mostrando además esa disposición a pedir perdón a las víctimas de aquel bombardeo nazi. Guernica fue una especie de laboratorio de la aviación nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego se desplazó a Guernica junto con el rey para hacer un poco esa ceremonia de disculpas, ¿no? Sí. Y esto tiene un simbolismo muy fuerte, porque fue una matanza, ¿no? Perpetrada por la Alemania nazi, pero era Alemania. Y ya sabemos que Alemania, después de la Guerra Mundial, tardó unos años, tardó unas décadas, pero es uno de los países que ha sido más ejemplar, a mi modo de ver, al afrontar los crímenes cometidos por este país o en nombre de este país en el pasado. Y esta visita al Guernica de Picasso en Madrid y esta visita a la ciudad de Guernica arrastra todo este simbolismo. Además, el presidente alemán es una figura particular, es el jefe del Estado. Aquí el poder ejecutivo es el canciller, pero el presidente representa el país. A veces se dice de una manera un poco despreciante su cargo, que hace discursos y actos conmemorativos, pero esto es muy importante para un país. Un poco es la función del monarca en España, también por eso va con el rey Felipe, ¿no? Pero el presidente de la República Alemana transmite la voz de la República en conjunto. No es un político, es un político. Él era socialdemócrata, estuvo con Schröder, fue ministro de Merkel, pero en su función de presidente no es político. Habla en nombre de la nación, habla en nombre de la República, y por eso es importante su presencia en Guernica y su mensaje. Bueno, vamos a empezar, que tenemos a una invitada, en este caso esperando. Venga.
Has escogido una de las canciones del catálogo casi inédito de George Harrison, ¿no? Sí, George Harrison, Shanghai Surprise, que fue una canción además que hizo para la película con Madonna de los años 80, que se llamaba así, Shanghai Surprise, sorpresa de Shanghai, y que la produjo George Harrison y hizo la música. Sí, poca gente sabe que George Harrison era productor de películas, entre ellas La vida de Brian, de los Monty Python. Sí. El presidente Xi Jinping ha destituido en el último año y medio a 14 altos mandos civiles y militares del Ejército Popular de Liberación de China bajo la acusación de corrupción. Este cuerpo militar, que está para defender al Partido Comunista y no a la población, de alguna manera simboliza la fuerza que tiene Xi en caso de querer tomar acciones en el exterior. Pero en su interior, Marc, estas expulsiones también se pueden leer como una metáfora de las disidencias que existen ahora mismo dentro de China y que en un momento donde en todos sitios hay una sensación de estabilidad, pues hemos pensado que es importante preguntarnos cómo podría afectar a todos los vecinos y a la geopolítica mundial esta reestructuración militar. Sí, Javier, pasa en todos los regímenes autoritarios. Pasaba en la Unión Soviética y pasa ahora en China, que al no haber transparencia, al haber poca información o ninguna sobre decisiones, o algunas decisiones de los dirigentes, se interpretan todos los signos. Son signos, en este caso los chinos, y también los vecinos intentan buscar señales, entender qué está pasando. Porque estamos hablando del ejército chino, estamos hablando de una región, Asia y el Pacífico, países como Japón o la isla de Taiwán, muy atentos a lo que haga China y el Ejército Popular de Liberación. Cualquier movimiento, porque para ellos es existencial. Están atentos a cualquier imagen, a cualquier señal. Hay una escena significativa que la contaba hace unos días en El País mis compañeros Guillermo Abril y Ma Bonet. El 2 de abril pasado, altos mandos del ejército chino, vestidos con uniforme de camuflaje y armados con palas, cavaban la tierra durante una jornada de reforestación voluntaria en Pekín. Esta era la imagen. Es una actividad que al parecer es una tradición desde los años 80 y desde que Xi Jinping llegó al poder en el 2012 nunca había faltado la cita los miembros de la cúpula militar. Y Guillermo e Inma escriben que este año fue distinto. Quienes siguen los caprichosos vericuetos de la política china, decían, notaron enseguida la ausencia del general He Weidong, el segundo del escalafón del Ejército Popular chino. Y claro, esta ausencia ya dio pie a todo tipo de interpretaciones y el 17 de octubre se anunció que le habían expulsado del ejército a él y a 8 mandos más por corrupción. Es el oficial de mayor rango destituido desde que finalizó el mandato de Mao en el 76 y a partir de aquí, claro, vienen las interpretaciones. Estas destituciones, estas purgas revelan la debilidad de Xi porque, claro, al tener tantos jefes militares a los que luego echa, quizá significa que no tiene bajo control las fuerzas armadas o que no confía en quienes le rodean. O al contrario, esto es una prueba de la fuerza de Xi Jinping, de su dominio. Se dice que es el líder chino con más autoridad desde Mao. Esto pasa en China, pero es un poco lo que pasaba en la Unión Soviética. ¿Te acuerdas que había los kremlinólogos, ¿no? Que cuando había ahí las tribunas, en los desfiles, quién estaba, quién no estaba, los dirigentes que faltaban, y esto daba pie a todo tipo de interpretaciones. Ahora necesitaríamos no sé si se dice así, los chiólogos, ¿no? Para interpretar qué nos está queriendo decir y qué dice al mundo y a sus vecinos Xi Jinping con estas purgas. Claro, porque la inestabilidad de un país como China es la inestabilidad del mundo. Para hablar de esto nos atiende desde Barcelona Inés Arco, que es investigadora del CIDOB, especializada en Asia Oriental y en política china. ¿Qué tal, Inés? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hemos mencionado antes la palabra corrupción. Todos tenemos una mirada muy particular hacia lo que significa esa palabra, pero en el caso de China, ¿de qué forma se beneficiaban esos militares? ¿Había un enriquecimiento propio o lo que buscaban era segmentar al ejército? Sí, o sea, en el caso de China hemos de tener en cuenta un contexto un poco más largo, ¿no? Es decir, centrémonos en cuando Xi llega al poder dentro del partido, ¿no? Estamos en 2012, donde la sensación de la legitimidad del partido está completamente erosionada, sobre todo por estas ideas de corrupción, en cuanto a que hay una desigualdad muy grande. Estamos en estos años de gran crecimiento económico y sobre todo lo que se ve es que líderes del partido y también del ejército tienen unos modos de vida extremadamente lujosos, ¿no? Y esto es una cuestión que se ha mantenido, ¿no? Es decir, desde que Xi llega al poder, él hace de las campañas de anticorrupción una política propia. Os doy unos datos. Entre 2012 y 2021, 4 millones de cuadros del partido son investigados por temas de corrupción. El año pasado llegaban ya casi a 1 millón, solamente en ese mismo año.
Y aquí en el ejército, ¿no? hay dos elementos claves. Está, obviamente, como decíais, ¿no? Este interés sobre todo de enriquecimiento propio, que esto se hace pues, a nivel de pues, obras, campañas de promoción, es decir, incluso los militares venden puestos dentro del ejército a través de un enriquecimiento propio. Pero aquí también hay otro factor que puede haber de duda, ¿no? Y de desconfianza, como decíais, sobre sí a estos élites, que pueden ser o bien que hay una parte de relación con fuerzas externas, ¿no? Y que puede poner en riesgo la seguridad nacional dentro de secretos de Estado de China, o bien incluso que hayan tendencias de nacionalizar el ejército, ¿no? Porque, como bien decíais, el Ejército de Liberación Popular es un ejército encargado de defender al partido, no a la nación. Pero dentro del ejército hay debates y hay visiones diferentes en cuanto a ello. Sí, hola, buenos días desde Berlín. ¿Estas purgas crees que son una señal de debilidad o de fortaleza de Xi Jinping? Yo creo que un poco de ambas, pero posiblemente no por cómo lo entendemos, es decir, no es una debilidad de Xi. De hecho, podemos ver como dos momentos muy claves de estas campañas de anticorrupción, ¿no? Que, como decíamos, empiezan en 2012, y es que desde 2012 hasta 2022, que es cuando Xi consigue un tercer mandato, un inédito tercer mandato, ahí sí que vemos que era como un momento de intentar acabar con no solamente elementos de corrupción muy visibles, sino también rivales. Ahora entramos en una nueva fase, ¿no? Y es que a partir de 2022 la sensación era que Xi había conseguido gente de confianza a su alrededor, que estaba eligiendo y promocionando sobre todo a gente que le era muy leal. Y estas nuevas corrupciones lo que muestran es que, bueno, que a lo mejor esta sensación de seguridad no es especialmente clara. Pero no tanto porque sea una debilidad de que vayan en contra de Xi, sino porque se están creando, por una parte, nuevas facciones. Es decir, dentro de la política china, los que nos llamamos pequinólogos, ¿no? Que tiene como esta referencia a la sovietología, ¿no? Que decíais antes, lo que miramos es quién tiene vínculos con Xi y quién acaba siendo promocionado, quién acaba en estas posiciones. Y lo que vemos es que ahora mismo el ejército estaba dividido en dos, entre un grupo, ¿no? De provincias más interiores y una que está vinculada a la provincia de Fujian, que está al lado de Taiwán. Y parece, bueno, y hemos mirado, ¿no? Y las personas que han sido purgadas son de una de las facciones, así que es más bien una debilidad de esa facción dentro del ejército que no tanto una debilidad de Xi. Y ahí se barajan posibles candidatos a suceder a Xi. Lleva desde 2013 en el gobierno, ¿no? Claro, la sucesión de Xi es la pregunta del millón y es posiblemente el secreto mejor guardado de China. En cuanto a que sean figuras militares, es verdad que si lo vemos, todos los líderes que han habido hasta ahora, especialmente desde Deng, no eran militares, es decir, más bien venían por otros caminos, ¿no? del partido, sobre todo de trabajo político, de secretariados en regiones importantes como Shanghái, etc. Aquí lo que sabemos es que a nivel militar está pasando algo muy interesante, y es que esta cúpula central militar, que digamos sería la cúpula quien toma estas decisiones y donde el líder del partido y del país, Xi Jinping, es la primera posición, no está viendo una renovación tan rápida como se esperaba. Es decir, cuando Xi empieza mandato en 2022, esta cúpula eran 7 personas. Ahora mismo son 4, y una de ellas es obviamente Xi. Estamos esperando a ver si pueden haber nuevas renovaciones de cara a las 2 sesiones que se hacen en marzo, que son como el gran acto político donde normalmente también hay decisiones en cuanto a personal que son presentadas en esos momentos. Pero esto es extremadamente interesante porque vemos que ahí hay un vacío de confianza. Es decir, que si no haya una renovación, significa que no hay personas con las que Xi confíe suficientemente para hacer este tipo de promociones. Y en cambio, liderazgo, como decía, ¿no? Aquí es la gran pregunta del millón, porque sí sabemos que seguramente hará un cuarto mandato, que será de 2027 a 2032, porque no tenemos ningún sucesor identificado, y eso implica que cuando él llegue a esa edad tendrá ya casi 78 años. Así que la sucesión será casi una cuestión de imperativo, porque si no sabemos que en los regímenes autoritarios, cuando no hay una política de sucesión clara, pueden haber desorden, claro, y puede haber caos y luchas y violencias.
Desde Barcelona nos atendió Inés Arco, que es investigadora del CIDOB, especializada en Asia Oriental y en política china. Gracias, Inés, un abrazo. Muchísimas gracias. Dirige Karajan, ¿no? Dice Herbert von Karajan, la Filarmónica de Berlín, Finlandia, de Jan Sibelius, el gran compositor finlandés. Cada idioma tiene términos que tienen difícil traducción y suelen explicar de alguna forma la manera en la que una cultura mira al mundo, una cultura se define. Por ejemplo, la palabra sobremesa, aunque en muchos lugares del mundo la practican, no hay una traducción de esa palabra, es casi solo nuestra. En Finlandia existe un término que es el sisu. No tiene una traducción exacta, pero se puede entender como una manera de ser perseverantes o no rendirse ante situaciones que pueden ser complicadas. Sí, Javier, es un término muy particular. Mira, he encontrado un artículo del New York Times del año 1940, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se hablaba del término y se hablaba de esta manera que te voy a leer ahora porque creo que es muy interesante como contaba este reportaje. Decía, los finlandeses tienen una palabra favorita y te dirán que es la palabra más maravillosa de todas sus palabras. No es fácil traducirla porque no tiene ningún equivalente parecido en ninguna otra lengua. Incluso a los finlandeses les cuesta traducirla porque es algo que se siente como la religión o como el amor. Entender el sisu, que esta es la palabra, es entender cómo un pequeño país ha resistido al ataque de una nación que cubre una séptima parte del planeta y que en términos humanos le supera en una proporción de 51. Bueno, entonces se hablaba de esta virtud del sisu ante la Unión Soviética, claro. Se refería a esta agresión. Y ahora se habla otra vez del sisu por la amenaza de Rusia, país vecino de Finlandia. Hace unos días leí un artículo en el Economist que me hizo ser consciente de la importancia de este concepto del sisu, ¿no? Y el Economist invocaba el sisu como la capacidad de resistencia y perseverancia de los finlandeses y quizá como un ejemplo para el resto de Europa ante las adversidades de nuestro tiempo. Claro, y a la mínima que Hollywood ha visto la forma de desarrollar un guión, se ha hecho una película un poco de superhéroes o tarantinesca, ¿no? De un minero que a finales de la Segunda Guerra Mundial persigue a unos nazis que le roban un lote de oro. This is not about who's the strongest. This is about not giving up. We have a word for that in Finland. Sisu. Es muy gracioso este tráiler. No se trata de quién es el más fuerte, no se trata de no hacer nada. Tenemos una palabra para eso en Finlandia, la palabra, y no lo voy a pronunciar con esa vehemencia del locutor, la palabra sisu, ¿no? Sí. Yo no he podido ver todavía las películas de la serie Sisu, que es una mezcla, como dices, de Tarantino y también me parece que tiene algo de Rambo, pero da la impresión de que expresan, al estilo del cine de acción, lo que los alemanes llamarían Zeitgeist, que es una palabra como Sisu o como sobremesa, muy alemana, pero que quiere decir el espíritu de los tiempos, ¿no? Esta es la historia de un granjero finlandés que él solo lucha en la primera película de la serie contra los nazis y en la segunda que acaba de salir contra los soviéticos. Es toda una metáfora de un país pequeño, poco poblado y vecino de un gigante que varias veces en la historia ha intentado devorarlo. La clave para evitar que le devoren, es esta palabra, claro, es esta actitud, es el sisu. El sisu. A ver si nos ayuda a entender este concepto y cómo sobrelleva Finlandia sus propias crisis. Nos atiende también desde Barcelona Maija Salmi, que es corresponsal de la radio televisión pública finlandesa. Hola. ¿Qué tal, Maija? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Te iba a preguntar, Maija, lo primero, si tú tienes que traducir a un español la palabra sisu, ¿cómo lo haces? Pues es difícil porque, como ya comentáis, que sisu no es algo que se puede traducir en una sola palabra. Es más bien un concepto que describe el coraje y una fuerte determinación y la capacidad, sobre todo, seguir adelante a pesar de las dificultades. Y claro, no se puede traducir exactamente una sola palabra. Diría que, bueno, es coraje. Se trata de una sensación interna como una forma de actuar más bien. Y en general también hacer lo que falta sin necesidad de llamar mucha atención, que es muy
muy típico también para nosotros finlandeses, o sea, que no queremos llamar mucho la atención. O sea, que hacer todo lo que se hace falta que hacer en todo tipo de circunstancias. Y sin duda, siento que no siempre está bien tener sisu. Tiene un punto de discreción. Ahora hablamos porque no siempre está bien, pero explícame si tiene también un tinte nacionalista o patriótico la palabra sisu. Bueno, depende cómo lo usas la palabra. Obviamente, seguramente que haya gente que lo usan así como una manera más patriótica, lo que ellos hablaron sobre la guerra mundial, guerra con Rusia. Obviamente en este momento se define mucho la sisu, o sea, obviamente necesitamos muchísimo sisu contra Rusia, que era un país enorme y nosotros no somos un país enorme. Pero en general diría que es una palabra que describe nosotros como una nación en sí. O sea, yo no siento que es solamente una palabra así tan patriótica. Hola, buenos días, Maya. Marc, desde Berlín. Buenos días. Decías hace un momento que a veces el sisu no está tan bien. ¿Por qué no siempre está bien el sisu y la actitud del sisu? Pues sí, yo creo que no siempre está bien, porque a veces siento que no tenemos que ser tan fuertes. O sea, creo que, por ejemplo, en Finlandia no sabemos todavía muy bien pedir ayuda. Somos muy independientes desde muy jóvenes y quizás por eso la soledad es un gran problema en Finlandia. Bueno, ya es un problema en poco todas partes, en España también. Pero, por ejemplo, cada vez cuando voy a Finlandia me sorprende por la cantidad de máquinas. O sea, cada vez hay menos personas atendiéndote en las tiendas. Por ejemplo, hay pequeños robots paseando en las calles de las ciudades que buscan comida de supermercados y llevan a la gente a su casa. O sea, que en realidad siento que Finlandia es relativamente fácil vivir sin contacto humano y se nota también las estadísticas que la mitad de los hogares son ya unipersonales, más o menos. Y creo que también tiene que ver un poco con eso, ese coraje, como que, bueno, nosotros no pedimos ayuda, queremos aguantar sola y sin duda en algunos momentos está bien, pero otros momentos también nos puede llevar a una soledad extrema. Pero esas estadísticas también siguen definiendo siempre a Finlandia como el país más feliz del mundo, ¿no? Claro, es otra pregunta, que cómo mires la felicidad, o sea, que si miramos la bienestar en sí, en economía, se puede decir, en ese sentido quizás somos más felices. O sea que a pesar que ahora mismo nuestra economía no está yendo especialmente bien, pero de todos modos tenemos fuertes instituciones públicas, tenemos una educación gratuita que sigue siendo con mucha calidad, tenemos sanidad pública, o sea que en ese sentido sin duda somos felices. Pero bueno, la felicidad no es solo eso. ¿Cómo ha cambiado Finlandia desde 2022, desde que empieza la gran guerra de Rusia contra Ucrania y desde que se hace más palpable la amenaza de Rusia para Finlandia? ¿Dirías que el sisu ha vuelto de actualidad? Bueno, sí, por lo menos lo que preguntaste antes del patriotismo, ahora mismo siento que hay como unas grandes ganas de defender a Finlandia contra un posible ataque de Rusia. O sea, que siento que hay como una sensación, un espíritu que bueno, nosotros defendemos sea lo que sea. O sea, yo creo que en ese sentido sí que se habla más de sisu y también se habla de eso, que cómo tenemos que estar preparadas. Se habla mucho de la guerra en Finlandia ahora mismo. En los medios de comunicaciones, diría que cada semana se habla algo cómo hay que prepararse, hay que tener ese pack de supervivencia, como también se habla en España. Y sobre todo hay que tener coraje, hay que estar preparada para lo que viene. Desde Barcelona nos atendió Maya Salmi, que es corresponsal de la radio televisión pública finlandesa. Te lo agradezco, Maya. No sé si se puede desear sisu a alguien. ¿Esto es algo que se hace? ¿Que tengas mucho sisu? Bueno, sí. Por lo menos en estas épocas que por lo menos yo tengo un resfriado tremenda y siento que medio barrio está en lo mismo. Pues mucho sisu para ti y para ese barrio. Gracias, Maya. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y Marc, no te vayas, que nos espera alguien ahora en la costa este de Estados Unidos. Ahora seguimos. A vivir que son 2 días.
pieza que has escogido tiene un cierto grado de abstracción, ¿no, Marc? Quatuor para el fin de los tiempos, del compositor francés Olivier Messiaen, basado en el Apocalipsis de San Juan. Y el apocalipsis es algo en lo que pensamos cuando pensamos en redes sociales, ¿no? Cuando comenzó Internet, muchos pensaban que ese sería un espacio donde todos cabrían, un espacio horizontal, ¿no?, que permitiría a la gente conectar con otra gente sin nada en común. Pero quienes idearon los sitios y los servicios digitales que hoy usamos, en el fondo, nunca lo querían así. Uno de los personajes clave que ha sabido entender eso se llama Peter Thiel. Este hombre, que podría considerarse uno de los arquitectos para la modernización del movimiento MAGA, fundador de PayPal, entre otras cosas, fundador también de Palantir, un servicio de recopilación de datos que trabaja con la CIA. Además de tener un estrecho nexo con el presidente Trump, tiene la oreja del presidente, por decirlo de alguna manera, también la del vicepresidente J.D. Vance, aunque siempre fue muy religioso. Ahora ha reforzado su discurso neoreaccionario, ha modificado figuras bíblicas a su manera y sigue ampliando el rango de alcance de su influencia. Es un personaje al que hay que prestar mucha atención, ¿no? Sí, Javier, sin duda. Cuando leo textos o entrevistas o conferencias de Peter Thiel, en las que Thiel habla del libro de Daniel de la Biblia, habla del Apocalipsis precisamente, habla del Anticristo para explicar el mundo actual, o cuando leo otros intelectuales o ideólogos de esta esfera, como otro importante que es Curtis Yarvin, que Yarvin propugna el retorno de una especie de monarquía absoluta en vez de una democracia. Bueno, cuando luego escucho a estas personas, a veces tengo la impresión de estar ante una alucinación. Pero además hay muchas banalidades lo que dicen y escriben, y hay muchas incoherencias. Pero, y al menos en el caso de Thiel, no son solo banalidades. Detrás hay un discurso muy pensado, bastante articulado, hay una visión del mundo. La paradoja es que el presidente Trump es un antiintelectual, alguien que no lee ni siquiera los informes que le preparan sus asesores, alguien que ha hecho de la improvisación, de ser imprevisible, de lo irracional, de lo instintivo, ha hecho de todo esto una estrategia, una manera de gobernar, y al mismo tiempo hay todo un andamiaje intelectual o ideológico detrás, sino del trumpismo directamente, en todo caso de lo que lo rodea, empezando, como decías tú, por J.D. Vance, el vicepresidente, que es muy cercano a Peter Thiel y todo este universo de Silicon Valley. Hace unas semanas, un político francés importante, un conservador moderado, con el que hablaba, él decía que el peligro que él veía no era tanto Trump o Milley o estos, sino lo que vendría después. Que él temía que un día hay un magnate de Silicon Valley que aglutine el poder político y el poder tecnológico a la vez. Es decir, el poder político y el poder sobre nuestros cerebros y nuestras mentes. No sé si esto pasará, pero estas personas de Silicon Valley, como Peter Thiel, tienen una ideología, sí, un punto caótica y confusa, pero creo que hay que tomársela en serio. Por eso creo que vale la pena leer, por ejemplo, las notas que se han filtrado hace poco sobre un seminario a puerta cerrada que dio Thiel en San Francisco, en septiembre, sobre el anticristo. Esto puede leerse, si queréis, en la web de Le Grand Continent, la publicación francesa, y es a la vez desconcertante y fascinante. Si pensamos que las ideas mueven el mundo y mueven la historia, creo que estas, nos gusten o no, están moviendo el mundo en el que vivimos ahora. Digo, son las ideas del mundo futuro. Para hablar de la relevancia de Peter Thiel dentro del movimiento MAGA y su influencia posible en el resto del mundo, nos atiende desde Princeton, en Nueva Jersey, Ekaich Cancela, que es investigador y autor de Utopías digitales, imaginar el fin del capitalismo. Y le agradecemos además las horas que son en Nueva Jersey. ¿Qué tal, Ekaich? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, exacto. Oye, para aquellos oyentes que no sepan quién es Peter Thiel, cuéntanos, porque además es un personaje lleno de contradicciones, ¿no? Republicano pero gay, antiestado pero con contratos estatales, ¿no? Sí, ¿no? Proviene de Stanford, pero beca gente que quiere abandonar la universidad y quiere construir ciudades privadas para escapar del Estado, ¿no? Yo creo que Peter Thiel... Y me vais a dejar un segundo que trate un par de cuestiones que creo que son clave de él, que lo muestra muy bien. Para mí es igual el billonario más peligroso de nuestro tiempo, ¿no? Y que creo que entender sus contradicciones también ilustran los límites que tiene el proyecto trumpista, porque como decís, están de la mano. Él ha sido uno de los principales impulsores de Vance y de Trump y uno de los grandes financiadores de los ultraconservadores republicanos. Y decir que lo primero es que muchos republicanos son gays
pero que se asume que la vida sexual es un asunto privado siempre y cuando hacia afuera todo siga pareciendo una comunidad ultraconservadora, ¿no? Es un poco una hipocresía que a mí me resulta curioso porque refleja bien la película del aprendiz, con el personaje de Roy Cohn, el abogado que ayudó a Trump a amasar su fortuna con la especulación. Claro, Cohn era gay, pero persiguió a muchísimos trabajadores homosexuales en el gobierno federal durante el pánico en la banda de los 50, ¿no? Decía que suponían una amenaza para la seguridad nacional porque simpatizaban con el comunismo y eran favorables a los sindicatos. Es como la misma historia con Peter Thiel, solo que casi 50 años después, ¿no? A Peter Thiel, no sé si recordáis que en 2007 Gawker Media, que era un blog online que tuvo que cerrar, reveló que era gay. Thiel, junto a Hulk Hogan, les demandó en secreto y lo terminó cerrando llevándolo a la quiebra. Es curioso porque repitió la misma estrategia que Roy Cohn, ¿no? El anterior asesor de Trump. Crearon pánicos morales a través del sexo y de esta forma terminaron de alguna forma creando incluso una ley bipartidista contra el porno vengativo. Es interesante también, si queremos analizar los orígenes de la ideología de Peter Thiel, analizar los 80 y los 90, ¿no? Que es cuando estudiaba Peter Thiel en Stanford. La Universidad de Stanford, que muchos consideraban el corazón de la lucha contra la corrección política, que yo creo que este término está en el centro de su proyecto ideológico, ¿no? En aquel momento Stanford era un campus plagado de académicos revisionistas, eran militantes empeñados en sustituir los clásicos por obras focalizadas en la clase, la raza y el género, ¿no? Y en este caso Peter Thiel fue uno de los que marchó y atacó esos posibles sesgos. Yo creo que y terminando, creo que las contradicciones de Thiel son importantes y son interesantes porque como si fuera un maestro de judo, se convierten en sus fortalezas. Atacan a las instituciones educativas progresistas mientras financia universidades privatizadas donde no existe la libertad de cátedra. Promueve ingenieros hechos a sí mismos que casi siempre se validan programando para las startups del proyecto ultraconservador en lugar de trabajadores que denominan blandos y que creen en la justicia social y se oponen a los contratos que tiene Silicon Valley con el ejército, ¿no? Entonces, bueno, para mí no es que quieran destruir las prerrogativas del Estado, sino que quieren una forma más rápida de profundizar su alcance en áreas como la seguridad nacional, ¿no? Un Estado que se parezca más a una startup, que es lo que decía Alex Karp, el CEO de Palantir y gran amigo de Thiel, ágil y dirigido por una figura, un nuevo monarca, como citabais a Jarvis, que no tema mover rápido y romper cosas, ¿no? Que es el lema principal de Silicon Valley. Hola, Gaitz, Marc, desde Berlín. Cuando Thiel en estos seminarios secretos que hace y que luego se filtran los apuntes, habla del apocalipsis, del Armagedón, del anticristo, ¿qué está queriendo decir? Sí, es muy curioso porque tú estabas hablando de las 4 conferencias de San Francisco, ¿no? Que también sacó The Guardian. Y como dices, es un poco confuso, pero bueno, el anticristo es como un proyecto de gobierno mundial tecnocrático que en el nombre de evitar las catástrofes, sea el calentamiento global, sean las armas nucleares o sea la inteligencia artificial, pide más regulación y más control. Y de esa forma, dice, acaba frenando la ciencia y la innovación. Thiel es curioso que se refiere en estas conferencias a Greta Thunberg como una de las figuras del anticristo. El Armagedón, en cambio, es el otro extremo. El colapso total de la civilización por la culpa de las guerras, pandemias o por las tecnologías descontroladas, que es como las llama. Si nadie pone límites, claro. Thiel describe un mundo atrapado entre esos dos miedos, el anticristo y el Armagedón, y busca que las grandes empresas tecnológicas y los multimillonarios actúen como cierto contrapeso para evitar la caída de la civilización, ¿no? Y es curioso porque en sus intervenciones en las que citabas también habló del papel de los imperios y de los Estados Unidos a la hora de frenar o impulsar al anticristo. Decía que es el candidato natural para ser el catechon y el anticristo al mismo tiempo, el punto cero del Estado mundial único y el punto cero de la resistencia al Estado mundial único. Yo creo que esto dice mucho sobre su concepto del apocalipsis, ¿no? La salvación de la civilización requiere de un apocalipsis. Esto se traducirá posiblemente en una explosión de violencia despiadada contra las poblaciones que no se sumen al modelo de civilización de los ultraconservadores, ¿no? Dadas las campañas que han lanzado contra los woke, Elon Musk,
Peter Thiel, Alex Karp y buena parte del núcleo duro de Silicon Valley, no es de extrañar que en ese apocalipsis futuro las comunidades que exijan derechos o se opongan, sí, hablo de exigir derechos como en online, ¿no? Que hay una vigilancia fuerte contra la población queer, contra las mujeres, contra los migrantes, o que se opongan al desarrollo de infraestructuras, como está ocurriendo en América Latina y como está ocurriendo en otras partes del mundo con los centros de datos, sean fuertes reprimidas, ¿no? Porque el cristianismo de Thiel al final es fundamental una visión del futuro al que solo se puede hacer frente con intervenciones sin complejos e innovaciones tecnológicas militares. Imagina una utopía de escape moldeado por empresas dispuestas a actuar de forma unilateral, en secreto y cuando sea necesario al margen de las normas democráticas de cualquier Estado para así estabilizar este mundo en crisis. ¿Y por qué crees que Trump y J.D. Vance escuchan a alguien como Thiel, que en el fondo trabaja para sí mismo? Bueno, hay un par de elementos que creo que son clave. El primero de ellos es porque, al margen de para Trump, desde 2006, Thiel ha invertido muchos millones en candidatos de MAGA y que la verdad es que han tenido muy malos resultados en los ciclos electorales. Hay que reconocer que financió la campaña al Senado del vicepresidente J.D. Vance y que junto a él diseña toda la estrategia de las primarias presidenciales de 2008. O sea, puede que la gente no sepa quién es, pero sí que, o sea, puede que la gente de pie no sepa quién es, pero Peter Thiel está muy presente en la política republicana y necesita a MAGA para completar su proyecto de salvación apocalíptico o posapocalíptico, y al mismo tiempo MAGA le necesita a él. No solo por el dinero, sino porque para mí la tecnología es el pegamento de este proyecto, ¿no? O sea, es esta stack patriótica y autoritaria. Hay una investigación reciente muy interesante que recomiendo que se llama The Authoritarian Stack de la investigadora Francesca Bria, que describe muy bien cómo Peter Thiel, con la ayuda de Vance y de Trump Jr., que es una de las piezas centrales de este complejo, están impulsando conjuntamente la privatización de las infraestructuras básicas del Estado, desde datos hasta la seguridad nacional, hasta la carrera en el espacio, hasta el sector energético, pero también el dinero, ¿no? O sea, aquí el elemento más interesante es que tanto Thiel como J.D. Vance como Trump Jr. tienen ya no solo intereses paralelos a la hora de privatizar el Estado, sino también para después desplazar esos contratos públicos hacia las empresas que se os controlan. No se están privatizando el Estado y si están controlándolo son sus propias empresas, las de todos ellos, las que se están lucrando. Y luego hay una dimensión que es súper importante, que es la de las cripto. Más allá de que Trump... más allá de que Thiel esté contribuyendo a diseñar la agenda legislativa o desregulatoria de las cripto, y más allá de las inversiones o de las criptomonedas que tiene Trump y Donald Trump Jr., de lo cual hay un enriquecimiento muy grande, es decir, para todos es un negocio, está esta narrativa de solucionar la crisis financiera y la crisis en la hegemonía financiera por el auge de las monedas alternativas, por el auge de los sistemas de pagos alternativos, a través de la ley de la Crypto Sovereignty, que es como el proyecto principal de la ultraderecha, ¿no? Es como rediseñar el sistema monetario, pero apoyándose en criptomonedas. Y aquí el Genius Act, que han firmado en 2025, que es, insisto, el producto del lobby neocon y del sector más fuerte del trumpismo, establece un marco que convierte a los grandes emisores de stablecoins en una especie de bancos centrales privados. Es decir, crean dólares digitales, pero su respaldo son los bonos del tesoro. Entonces, vemos como el Estado consigue financiación y las empresas controlan la tubería casi por donde circula el propio dinero. Es como si el Estado se convirtiera en un mega holder de Bitcoin y otras cripto, integrándolas a su vez en la política financiera nacional, ¿no? Y es un paso más hacia un sistema híbrido donde las finanzas, que es el componente principal de los estados, dependen de infraestructuras privadas cripto y de plataformas que controlan estos millonarios. Entonces, en último término, quieren estar juntos porque están construyendo una infraestructura autoritaria, si se quiere, paralela, y que controlarla, debido a la internalización también que tiene Palantir de los sistemas de vigilancia con los ejércitos de toda Europa, controlar esa infraestructura va a ser tener mucho más poder blando sobre el resto de democracias occidentales de los que tienen ahora Silicon Valley con, qué sé yo, las redes sociales.
Todo esto que hemos contado no es ciencia ficción, está pasando, es privatizar un poco el sistema financiero mundial, al fin y al cabo. Peter Thiel, que es el millonario más peligroso del mundo, como tú lo has definido. Desde Princeton, en Nueva Jersey, nos ha atendido Ekaich Cancela, que es investigador y autor de Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo. Gracias, Ekaich, por estar despierto a estas horas y contárnoslo. Un abrazo. Nada, a ustedes, adiós. Hasta luego. Gracias. Je laisse des traces de mon passage sur tout ce que j'effleure avec mon maquillage apocalyptique. Apocalyptique. Jane Birkin, Marc. Jane Birkin, Apocalyptic, un juego de palabras entre apocalipsis y lipstick, pintalabios. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Apocalyptique. Apocalyptic. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.